Buenos días. Para quienes todavía no me conocen, mi nombre es Pablo Suen y soy uno de los profesores a cargo del dictado de las clases teóricas de la materia de psicopatología. Bueno, para el día de hoy nos corresponde la unidad número 6, denominada la pregunta histérica, y lo que van a encontrar en el cronograma como teórico número 9. Bueno, vamos a ir un poco introduciendo la temática de esta clase a partir de 2 o 3 lineamientos que me parece señalar a modo de una primera introducción. Fundamentalmente tenemos como bibliografía la conferencia 33 de Freud y diferentes partes, fundamentalmente tres clases o tres apartados de clases del seminario número 3 de Jacques Lacan, que como ustedes saben, porque han visto para unidades anteriores, es el seminario que se conoce como las estructuras freudianas de la psicosis o las psicosis. Es un seminario donde, si bien Lacan trabaja fundamentalmente, como su título lo indica, el tema de la psicosis, también hace como una suerte de, utilizando una suerte de método de comparación nosológica, ciertos agregados, ciertos comentarios a lo que venía siendo su elaboración del concepto de histeria. Esa es la parte que a nosotros nos va a interesar fundamentalmente de este seminario. Las clases son la clase número 7, que se titula La disolución imaginaria, y las clases 12 y 13, que se titulan La pregunta histérica 1 y 2. Tienen ustedes ahí señalado en el cronograma cuáles son las partes de esas clases que vamos a tomar y que van a ser las que yo voy a intentar puntualizar en esta clase. Bueno, como les decía, es un seminario fundamentalmente dedicado al tema de la psicosis, donde donde Lacan aborda el tema interrelacionando cuestiones propias del abordaje freudiano de la psicosis, fundamentalmente el caso Schreber, pero también haciendo cierta correlación con la psiquiatría dominante hasta esa época en el campo de la psicosis y con el psicoanálisis, fundamentalmente en lo que concierne a las conceptualizaciones freudianas acerca de la histeria, a las cuales Lacan va a, en este momento, retornar, reinterpretándolas y postulando alguno que otro avance respecto de las postulaciones de Freud. Les decía que Lacan dice o plantea un poco lo que venía sucediendo en el abordaje del caso Schreber, a partir del estudio realizado por Freud. Entiende Lacan que el abordaje de Freud no debería limitarse simplemente al estudio del movimiento o del proceso de retraimiento o retroceso o introversión de la libido del mundo exterior al yo, sino que también en la psicosis se trata del rechazo fundamental de una significación que en Schreber se ve claramente con su experiencia su experiencia en estado de duermevela, cuando él dice que bello sería ser una mujer en el momento del acoplamiento. El planteo de Lacan es que toda la paranoia de Schreber, todas las diferentes formas que va adoptando ese desarrollo sintomático del delirio paranoico, es una forma de defenderse respecto de la posibilidad de acceder a una posición femenina. En ese sentido, construye toda una suerte de gramática Freud que viene a negar de alguna manera una afirmación fundamental o primordial que diría, a nivel del inconsciente de los pacientes paranoicos, que diría yo un hombre amo un hombre, y son las diferentes formas de rechazo, de negación que esa frase inconsciente, que esa afirmación inconsciente
puede tener. Según sea la forma de rechazo o de negación, es la forma que va a tener el cuadro, es decir, erotomaníaco, paranoico, celotípico o delirio de grandeza. Esto lo vamos a ver más profundamente cuando veamos la unidad de psicosis, lo vamos a ver al pie de la letra, pero ahora es importante puntualizarlo porque es a partir de ahí que de alguna manera Lacan empieza a demostrar, a postular y luego a demostrar que lo que nos interesa en tanto psicoanalistas o como psicoanalistas no es tanto la manifestación, o bien, no es solo la manifestación clínica por supuesto que nos importa, pero muchas veces antes de que se presente la manifestación clínica, a partir de la escucha de un discurso, tenemos la posibilidad de establecer cuáles son las condiciones o las coordenadas estructurales en las que ese discurso se presenta. En el caso puntual de Schreber, digamos que lo que está planteando Lacan es que la psicosis de Schreber no depende solamente del retraimiento libidinal, del retroceso libidinal, sino que depende también del rechazo de una afirmación primordialmente vinculada a la aceptación o a la asunción de una posición femenina que por supuesto este paciente no puede tolerar. ¿Qué es lo que nos importa de esto para nuestra conceptualización de lo que va a ser la clase de hoy? En el caso de la histeria, Lacan también entiende que la histeria no depende solamente, o no depende solamente para que nosotros podamos tener una aproximación a ella de la presentación clínica de los síntomas conversivos. Es decir, Lacan entiende, y es lo que intenta demostrar a lo largo de estas clases, que la estructura de la histeria no depende solo del síntoma o de la producción sintomática conversiva histérica, sino que la estructura de la histeria se puede constatar en la estructuración del discurso de nuestros pacientes. Por ende, no va a ser preciso o no va a ser solamente indispensable que haya una manifestación clínica para que podamos pesquisar las coordenadas propias del deseo histérico, sino que con escuchar la estructura de ese discurso vamos a poder de alguna manera individualizar las características propias de la estructuración del deseo histérico. Deseo que se presenta siempre como escindido de una cierta satisfacción de la demanda. Es decir, que la demanda, en tanto siempre es demanda de amor, puede encontrarse perfectamente satisfecha y el deseo a su vez necesitar plantearse en términos de deseo insatisfecho. Es fundamentalmente lo que sucede en un abordaje que realiza Lacan 2 años después de este seminario 3, en el seminario 5, cuando aborda directamente el sueño de la bella carnicera, es decir, una estructura discursiva histérica, tal como es el sueño, pero prescindiendo de cualquier sintomatología. Es decir, Lacan lo que está intentando postular y demostrar en estos 2 momentos, ya sea en el caso Dora, luego en el seminario 5, cuando aborda el sueño de la bella carnicera, o en el seminario 4, son básicamente 3 años donde Lacan se ocupa de la histeria en este sentido. En el seminario 4 les decía, donde Lacan hace un trabajo comparativo de la estructuración de la histeria de Dora con el caso de la joven homosexual. Son tres momentos, 3 mojones en la elaboración lacaniana, donde él de alguna manera plantea la histeria o la estructuración del discurso histérico como con cierta independencia de lo que sería la producción sintomática de una histeria, llamémosle como él lo era clásicamente, una histeria conversiva. Bien, como les decía, la estructuración del discurso histérico, Lacan nos las va a enseñar, la va a demostrar
a través de un retorno a la lectura de lo que él llama uno de los casos primigenios de Sigmund Freud, como lo es el caso Dora. Va a retornar entonces a la altura de esta clase, la clase número 7, decíamos, de la disolución imaginaria. Va a retornar a esa clase para releer los aportes de Freud en relación al caso Dora desde una perspectiva que incluya un cierto entrecruzamiento entre lo que sería el registro de lo imaginario y el registro de lo simbólico. En ese sentido nos va a decir Lacan, va a retomar a Freud y va a incluso citarlo diciendo que se trata de histeria, en Dora de apenas una histérica. Va a utilizar una terminología que Freud tomaba de alguna manera prestada de Charcot. Va a decir se trata de una petite hystérie, de una pequeña histeria, que era la denominación que en la clínica de Charcot se utilizaba para llamar a aquellas presentaciones clínicas de la histeria que no incluían los índices sintomáticos esperables en ese entonces, como lo eran la manifestación específica de la crisis histérica, o lo que se conocía como un ataque histérico, que incluía, además de cierto estado de disociación de conciencia, de pérdida de conciencia, una puesta en acto, en escena, de movimientos espasmódicos y lo que se denominaba el arc du cercle, es decir, la exposición del cuerpo, es decir, sobre todo de la parte genital, en estado, digamos, de pérdida casi completa de control de las facultades y de la conciencia. Es decir, que eso que se denominaba la gran histeria o la gran presentación histérica para Charcot no es exactamente lo que Freud va a intentar abordar con el caso Dora. Justamente él lo aclara al comienzo del caso, cuando dice se trata de una petite hystérie, que era la definición, como les digo, con la que se denominaba a los cuadros que no presentaban toda esa magnificencia sintomática y escénica que caracterizaba a la histeria clásica en el abordaje psiquiátrico de la misma. Entonces, dice Lacan, se trata de una pequeña histeria con apenas algunos síntomas. Cuando lean a Freud van a entender ustedes también que Freud menciona al principio una serie de síntomas que son de algún modo los síntomas con los cuales la paciente llega, y luego hay un recorrido, una transformación freudiana a partir de la puesta en marcha del dispositivo analítico, por la cual de alguna manera se reformula el cuadro sintomático y Freud construye los síntomas propios de lo que sería el abordaje psicoanalítico de la histeria, y en este caso puntual del caso Dora. Entonces nos dice Lacan, clase 7 del seminario 3, nos dice Lacan que desde el comienzo Freud nos va a plantear una serie de preguntas en torno a lo que sería una suerte de ambigüedad en Dora respecto de cuál sería para ella su objeto de amor, ¿no? Entonces se pregunta Lacan, ¿cuál es el objeto de amor en Dora? ¿Es el padre? En este esquemita lo tenemos por aquí. ¿Es el padre? ¿Es la señora K? ¿O es el señor K? Entre estos objetos de interés psíquico de la paciente parece desarrollarse las preguntas freudianas, quedando un poco relegada la pregunta por el interés de Dora hacia la señora K, que es lo que recién al final del caso Freud puede empezar a abordar e incluso a situar como lo que fue de alguna manera su propio impasse, su propia dificultad para reconocer las determinaciones del deseo de Dora.
Eh, entonces, en este cuadro de situación, bien nos dice Lacan que si hacemos o si introducimos de alguna manera la diferenciación entre el registro de lo imaginario y el registro de lo simbólico, podemos reconocer que estos tres elementos que entran en juego en la estructuración del discurso de la histeria de Dora, estos tres elementos sumado al cuarto, que es la propia Dora, entran en juego de una manera diferencial, ya sea que se los conceptualice como objetos de amor, objeto de deseo u objeto de identificación, ya sea que se los conceptualice o en el plano imaginario o en el plano simbólico. Entonces nos va a decir Lacan que el objeto de amor por excelencia en Dora no varía. El objeto de amor y de las identificaciones fundantes de Dora, de su rodeo edípico para asumir algún tipo de posición sexual, no va a variar a lo largo de todo el caso y va a ser siempre el padre. El padre es para Lacan, en toda histeria, el objeto de amor por excelencia. Y como sabemos que la identificación es la primer forma de relación amorosa, tal como lo postula Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, podemos decir que entonces el padre es el objeto de amor privilegiado y a su vez el objeto de identificaciones y de rivalidades fundamentales. Va a situar a la señora K como el objeto de deseo en tanto y en cuanto es a ella, al lugar de la señora K, a donde Dora dirige su pregunta acerca de la feminidad, acerca de qué es ser una mujer, que es la pregunta que de alguna manera nos demuestra Lacan, está en juego en la estructuración de todo discurso histérico. Es decir, está en juego, está planteada a través de toda la estructuración del discurso histérico. Eso es lo que nos invita a pensar Lacan, ¿no? Nos invita a pensar que la estructuración del discurso histérico viene a presentarnos una pregunta, fundamentalmente una pregunta que es una pregunta que el histérico se hace, diría Lacan, una pregunta que el histérico se hace con su propio yo. Pero bueno, vamos a abordar el tema de la pregunta un poquito más adelante. Decíamos entonces, el objeto de amor, el padre, el objeto de deseo, a quien se dirige la pregunta acerca de la feminidad, la señora K, y el cuarto elemento, el señor K, funciona en tanto objeto de identificación, pero no de una identificación simbólica como la que se pone en juego en el caso del padre o de la figura del padre, sino de una identificación viril imaginaria, que es una forma de la identificación que Lacan nos va a enseñar a reconocer en todo abordaje de un discurso histérico. Decimos entonces, el señor K es ese cuarto elemento en esta estructura de discurso histérico, es ese cuarto elemento que intermedia las relaciones de Dora, de allí que se ubique esa triangulación entre Dora, la señora K y el señor K, es decir, el cuarto elemento que intermedia las relaciones de Dora y que le hace a Dora poder soportar toda esta situación, todo este ballet de A4, lo va a llamar Lacan, o toda esta estructura cuaternaria, y que le permite al mismo tiempo sostener con cierta estabilidad la pregunta acerca de lo que es su deseo, ¿no? Esa estructuración del discurso histérico ubica, como decimos, si se quiere, la necesidad de ese cuarto elemento para que
la histeria se mantenga de alguna manera estabilizada. Voy a leerles un pequeño párrafo de ese capítulo del seminario 3, donde Lacan dice lo siguiente: la mediación del señor K es lo que permite a Dora mantener una relación soportable. Este cuarto mediador es esencial para el mantenimiento de la situación. No porque el objeto de su afecto sea de su mismo sexo. Es decir, hago un paréntesis aquí, no porque Dora sea genitalmente homosexual, sino porque tiene con su padre relaciones profundamente motivadas, de identificación y de rivalidad, acentuadas además por el hecho de que la madre en la pareja parental es un personaje totalmente borrado. Decimos entonces, como ese párrafo permite reconocerlo, que este elemento, este cuarto elemento, el objeto de la identificación viril e imaginaria, le permite a Dora realizar un rodeo similar al que realiza toda histérica en su complejo de Edipo para asumir alguna forma de posición sexual. Un rodeo, decimos en el Edipo, por la vía del padre, y en esta reedición, digamos, de la situación edípica a través de la estructuración del discurso histérico, un rodeo a través de la identificación imaginaria al señor K. ¿Cómo se constata esto? Dice Lacan, ¿cómo se demuestra que esto funciona así o de esta manera? Bueno, dice, la escena del lago, la escena de la bofetada en el lago, de la cachetada en el lago, es lo que viene a corroborar que esta hipótesis es atinada, ¿no? Porque dice, la escena del lago, allí donde ya venían siendo recurrentes los cortejos y las aproximaciones del señor K a la joven Dora, se produce cuando Dora se encuentra con él a solas en un paseo, justamente por un lago, y este caballero le dice la fatídica frase, dice Lacan, la fatídica frase: mi mujer no significa nada para mí. Es decir, aquel lugar a donde estaba dirigida la pregunta, aquel lugar que posibilitaba que la pregunta se produjese, aunque más no sea metafóricamente, y no tanto porque las conversaciones de Dora con la señora K solían ser referidas a cuestiones vinculadas a la sexualidad femenina, leían textos como los tratados de Mantegazza y demás, textos que de alguna manera instruían a Dora en esas cuestiones. La fatídica frase lo que produce es esto que Lacan denomina y que titula la clase la disolución imaginaria de esa estructura discursiva. Es decir, que a partir de que este caballero dice mi mujer, quizá con intención de un acercamiento más próximo, pero fatídica al fin, porque dice mi mujer no significa nada para mí. Si la señora K cae de su lugar propiciador de la pregunta, entonces, dice Lacan, Dora podría haber dicho, entonces, ¿usted qué diablos puede significar para mí? Entonces se aplana esa estructura cuaternaria y queda Dora nuevamente enfrentada a sus rivalidades y fantasías propias del complejo de Edipo y la relación a su padre. Bien,
esta estructuración del discurso histérico nos muestra a su vez o nos enseña cómo funcionan las cosas para el histérico a nivel de su deseo. Es decir, que el deseo funciona indispensablemente en la histeria a través o a partir de una cierta procuración, que acá la tenemos tanto por la vía del padre como por la vía del señor K, de una cierta procuración del deseo a partir de poder identificarlo en algún otro, es decir, en algún otro, ya sea un semejante, a partir de una identificación imaginaria, o más fundamentalmente a partir de una identificación simbólica, porque no olvidemos que Dora estaba completamente al tanto de las características de la relación de su padre con la señora K, e incluso se había de alguna manera erigido en una suerte de intermediadora, de fachada, digamos, para los encuentros de esta pareja. Entonces este estado de situación, esta forma de estructuración del discurso nos enseña que siempre el histérico toma su deseo como proveniente de algún rasgo identificado en el deseo del otro. Es un deseo procurado a partir del deseo del otro. De allí que también nos diga Lacan que el paradigma justamente de la neurosis y del deseo neurótico, en tanto deseo del deseo del otro, es justamente la histeria. Porque bueno, en la histeria es donde esto, digamos, se pone en juego de manera inevitable en toda estructuración de discurso o de un discurso histérico. ¿Por qué Lacan recurre a analizar o a retomar la lectura de este momento del caso Dora, que se corresponde justamente con el momento previo al ingreso de Dora en el dispositivo, en la consulta de Freud? Es decir, Dora abofetea o se produce la escena de la bofetada en el lago, y a partir de ahí empieza a amenazar al padre con denunciar toda esta situación. Se ubica ella como una suerte de objeto de intercambio entre el padre y el señor K, empieza a denunciar esto. Lacan llama eso un pequeño síndrome persecutorio que no corresponde a un cuadro paranoico, sino que corresponde justamente a la disolución de la estructura simbólica del deseo histérico, que produce ese sismo, ese movimiento, que justamente hace trastabillar la función del deseo, y pone a Dora en ese lugar de objeto de un intercambio, ya no como sujeto de deseo, sujeto agente de una pregunta acerca del deseo, sino objeto de un intercambio entre dos hombres, su padre y el señor K. Vuelvo a decir, ¿por qué a Lacan me parece que le resulta tan significativo este momento, que ni siquiera corresponde a la cura en sí misma de Dora? Cura que luego se ve interrumpida por el impas freudiano, por la apuesta freudiana a creer que la respuesta a la pregunta de Dora podía encontrarse en el caballero, en el señor K, por no poder preguntarse, dice Lacan, más allá de qué desea Dora, quién desea en Dora, ¿no? Es decir, de dónde proviene el deseo que Dora vehiculiza. ¿Por qué le interesa a Lacan? Porque justamente es un momento, si se quiera, que podemos llamar asintomático, donde los síntomas no son indispensables para la lectura de lo que conocemos como histeria, y que justamente es el aporte, por lo menos de este periodo de la obra de Lacan, más significativo y más interesante. Identificar la histeria no a partir de la manifestación clínica y sintomática,
sino identificarla a partir de la estructuración de un discurso, lo cual a nosotros como psicoanalistas, en el ejercicio de nuestras herramientas fundamentales, como lo son la escucha y la atención parejamente flotante, la regla psicoanalítica fundamental y todo, la asociación libre y todo lo demás, nos permite de alguna manera poner todo ese cuadro de situación que parece anecdótico, volcarlo en una estructuración simbólica que nos enseña cuáles son las particularidades, cuáles son las singularidades de la estructuración del deseo histérico. Bien, insisto con este esquema que lo van a encontrar en la clase del seminario 4, en realidad no está en el cronograma del teórico, sino en el cronograma del práctico. En la clase del seminario 4, donde Lacan compara la estructura del discurso histérico de Dora con el discurso del caso de Freud conocido como la joven homosexual. Insisto, decía con esto porque la estructuración del discurso histérico presupone en este momento para Lacan que busquemos encontrar entre sus coordenadas estructurales ese interjuego de estos cuatro elementos presentes en el caso Dora claramente a través del personaje del padre, el señor K, la señora K y la joven Dora, pero donde lo que interesa destacar es que la procuración del objeto de deseo en la histeria, así como del objeto de la satisfacción, depende esencialmente de la mediación de un otro, de un elemento, cuarto elemento, en este caso, que funcione como mediador para que la situación de deseo y para que la proximidad del sujeto con su objeto, del sujeto con su objeto de deseo, pueda ser soportada, pueda ser tolerada por un sujeto histérico que no ha asumido todavía su posición sexual, su posición sexual. En este sentido, podemos ubicar en el historial de Freud dos anécdotas, dos situaciones que menciona Dora, que pueden de alguna manera simbolizar la forma en la que ese otro mediador se presenta para que Dora logre obtener su satisfacción o localizar algún objeto al cual poder dirigir su interés, su pregunta, su deseo. En este caso voy a mencionar del historial de Freud dos situaciones, decía. Una es aquella que Dora menciona cuando dice que se encontraba, quizás es atravesando el complejo de Edipo, es algo que menciona Dora al pasar y que Freud lo recoge también de algunos de los familiares de Dora. Habían de alguna manera identificado en ella una forma de satisfacción, incluso la habían denominado así, la denominaban la niña chupeteadora, en tanto que ella se satisfacía onanísticamente chupándose su dedo pulgar y al mismo tiempo acariciando el lóbulo de la oreja de su hermano mayor. Dora menciona también otra situación que va en esta misma línea, que es la siguiente. Ella dice que por lo general pescaba, tomaba las enfermedades infecciosas, había contraído gran parte de esas enfermedades en su primera infancia y tomaba esas enfermedades infectocontagiosas de su hermano, quien por lo general accedía primero a esa infección. Es decir, el hermano se enfermaba, luego ella se contagiaba y, dice Freud, agrega Dora con intención simbolizante, son palabras del propio Freud,
con intención simbolizante, esa enfermedad la afectaba a ella aún mucho más o con una intensidad superior de lo que había afectado a su hermano. Entonces ahí podemos ver, tanto en el caso de la satisfacción onanística, masturbatoria, que seguramente estaba orientada por fantasías incestuosas, como en el caso de un padecimiento, que también seguramente producía como beneficio secundario el acercamiento de sus progenitores, digamos, para establecer los cuidados necesarios y paliar la enfermedad, demuestran ambas, decía, la intermediación de ese otro, de ese semejante en la infancia, el hermano mayor, y en la adultez, en la adolescencia, porque recordemos que Dora, al momento en que esto sucedía, tenía aproximadamente entre 14, digamos, cuando comienza, tenía 14 años, y bueno, decíamos entonces el hermano en la infancia y el señor K como objeto de identificación viril y cuarto elemento mediador de la procuración de un objeto de deseo en el caso de la estructuración del discurso histérico de la joven Dora. Bien, al comenzar la primer parte de la clase titulada, la clase del seminario 3 titulada ¿qué es una mujer?, Lacan va a oponer dos cuestiones que podrían decirse que son del orden técnico y clínico, ¿no?, del psicoanálisis. Por un lado dice que se puede trabajar en el reforzamiento del yo, que siguiendo la perspectiva de Lacan, en esa época implicaría una consolidación de la posición fantasmática de un paciente, o se puede trabajar en torno a propiciar esta disolución imaginaria de las que veníamos hablando en estos apartados anteriores, siempre y cuando se considere que esa disolución imaginaria tiene efectos diversos, ya sea que se produzca espontáneamente, contingentemente, tal como sucede en el caso de Dora, es decir, a partir de esa fatídica frase, tal como Lacan la llama, del señor K, esa fatídica frase del señor K que le dice a Dora: esa mujer no significa nada para mí, y se desmantela el cuaternario, se desmantela la estructura cuatripartita de elementos que le daban al discurso histérico de Dora una estructuración que, aunque velaban la asunción subjetiva de la pregunta ¿qué es ser una mujer?, aunque velaban esa asunción, mantenían, aunque sea, o propiciaban, aunque sea, el lugar de la pregunta, aunque más no fuera que esa pregunta se mantuviese de manera inconsciente, como es el caso de lo que venía sucediendo en Dora hasta la llamada escena del lago. Lacan va a plantear que esa disolución imaginaria de producirse en esa situación espontánea o sin ningún tipo de brújula orientativa en una cura, es decir, producirse espontáneamente fuera de una cura, orientaría, digamos, al sujeto histérico a lo que en el caso de Dora podemos ver o catalogar como una suerte de pasaje al acto. Es decir, Lacan en otros textos posteriores, Seminario 10, y también lo hace en el Seminario 8, si mal no recuerdo, plantea que el cachetazo de Dora se debería interpretar básicamente como un pasaje al acto, un atravesamiento de la coyuntura, de la estructura fantasmática que decíamos, la estructuración del discurso histérico
permitía o posibilitaba, aunque más no fuera, sosteniendo la estructura de la pregunta de manera inconsciente. Si esto se produjese, ¿no? Si este reforzamiento se produjese en un dispositivo clínico, si este reforzamiento del yo se produjese en un dispositivo clínico, yo traje aquí el esquema L, digamos, tal como Lacan lo trabaja en el seminario 4 en la clase mencionada anteriormente, que ustedes la van a ver en uno de los prácticos, donde Lacan ubica o coloca en el trazado del esquema los 4 elementos, los 4 elementos intervinientes en la estructuración del discurso histérico de Dora. Entonces Lacan ubica la señora K en el lugar de la pregunta, en el lugar de la división subjetiva, el señor K con quien Dora se identifica en el lugar del otro imaginario, es decir, esto que veníamos conversando anteriormente, digamos, Dora se sirve del señor K en tanto yo para posibilitar el lugar de la pregunta, aunque más no fuera manteniéndolo inconsciente. Es decir, entonces el señor K en tanto con quien Dora se identifica, Dora y el padre que se mantiene siendo el gran otro por excelencia en toda esta situación. Decíamos entonces que si el reforzamiento imaginario del que Lacan habla, como consolidando la posición fantasmática y manteniendo la verdad inconsciente velada, si el reforzamiento imaginario se consolida, si el reforzamiento del yo consolida el eje de lo imaginario, nosotros aquí trabajamos en la línea de las identificaciones imaginarias de nuestros pacientes. En el caso de Dora diríamos, trabajamos desconociendo la estructura misma de la pregunta y favoreciendo la cascada, el desarrollo metonímico de sucesivas identificaciones imaginarias. Una, la identificación viril con el señor K como la más fundamental. Esto tiene consecuencias, como decíamos, para darle cierta solidez a la estructura fantasmática, pero también para impedir que se produzca un avance analítico en el sentido de dirimir, de dilucidar cuáles son las determinaciones subjetivas, que, digamos, orientarían el interés inconsciente de la paciente por preguntar o por organizar su discurso en torno a esa pregunta constitutiva de la histeria. Entonces, la disolución imaginaria de la que veníamos conversando en el comienzo, y que si bien en este ballet, en este minueto de A4, se mostraba posibilitadora de alguna manera, cuando más no fuera del lugar de la pregunta, el reforzamiento de esa línea y la imposibilidad de una disolución imaginaria impediría que algo de esa determinación subjetiva llegue al lugar de la pregunta y en ese sentido favorecer la subjetivación de esa pregunta. Porque esa pregunta, en cuanto tal, es casi, digamos, una pregunta del orden ontológico. La pregunta ¿qué es ser una mujer? Difícilmente pueda obtener una respuesta. Probablemente sea más positivo orientar la serie de significantes hacia una subjetivación de esa fórmula tan amplia, por decirlo de alguna manera, que
tipo de mujer o qué mujer puede ser Dora en esa coyuntura. ¿Mm? Recuerdo un texto de Althusser que decía, al comienzo se llama Curso de Filosofía para Científicos, y decía al comienzo que era muy difícil avanzar si uno se planteaba inicialmente preguntas de carácter ontológico. Lacan mismo también critica el carácter ontológico de las preguntas cuando en sorna o en broma hace un neologismo por el cual en vez de ontología llama a ese tipo de preguntas la tontología, ¿no? Es decir, Althusser, siguiendo esa misma línea, dice, en lugar de preguntarse, por ejemplo, ¿qué es la filosofía?, debiéramos preguntarnos qué pasa con la filosofía en la actualidad, por ejemplo. Entonces, en lugar de preguntarnos, llevado a este caso que venimos conversando, en lugar de preguntarnos qué es ser una mujer, o si fuera en una obsesión, qué es estar muerto o qué es la muerte, convendría más preguntarse qué pasa con las mujeres, o qué pasa con mi relación a la mujer, o qué pasa con mi relación a la muerte, por ejemplo, ¿no? Desde la perspectiva de Lacan, toda neurosis se estructura a partir de una pregunta, que en el dispositivo analítico debemos subjetivar. Si lo queremos explicar coloquialmente, como lo hace Lacan en este seminario, en algún momento de esa clase, se estructura a partir de una pregunta porque es a través de las preguntas que en nuestra práctica clínica accedemos a la neurosis. Es decir, a través de las preguntas que nuestros pacientes se hacen acerca de sus sentimientos, sus pensamientos, sus síntomas, sus lapsus, sus equívocos, sus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. En un sentido semántico, la neurosis está condenada a tener estructura de pregunta debido a que la neurosis es un efecto del lenguaje y como tal está estructurada y estructura a su vez todas sus manifestaciones, el síntoma, el lapsus, el chiste, el sueño, a través de las leyes del lenguaje, es decir, la metáfora y la metonimia. Según estas leyes, el significante carece de un significado natural y absoluto. Es decir, que el flujo de los significantes y el flujo de los significados corren cada uno por su lado, anudándose circunstancial o hasta contingentemente. Desde el punto de vista de la pulsión, la neurosis también está de alguna manera combinada a hacer una pregunta, debido a que sabemos que nuestras pulsiones, desde Freud en adelante lo sabemos, nuestras pulsiones carecen de un objeto natural. En todo caso, el objeto de la pulsión se encuentra contingentemente o se construye, ¿no? Lacan va a formular una pregunta, si se quiere, universal para toda neurosis histérica, sea esta una neurosis histérica femenina, es decir, en una mujer, o una histeria masculina, es decir, en un varón. La pregunta en la cual se debate
todo histérico, sea mujer o varón, es la pregunta acerca de sus dificultades para asumir una posición sexual. Por eso Lacan en esa clase menciona como una pregunta fundamental la pregunta: ¿soy hombre o soy mujer? De esa pregunta podemos localizar de manera diferencial y condicionado por cierta disimetría significante que Lacan menciona también al pasar en esta clase, que la pregunta propiamente desarrollada o estructurada en el discurso de una histeria femenina es acerca de ese famoso ¿qué es ser una mujer? Debido a que esa disimetría significante condiciona la imposibilidad de asumir una posición sexuada femenina sin pasar por el rodeo o por las identificaciones al padre en el complejo de Edipo. Esas identificaciones al padre o a lo que el padre consciente o inconscientemente cree que es una mujer condicionan de manera estructurante la incidencia de esa pregunta en la histeria femenina. Para la histeria masculina, Lacan ubica otra pregunta y para ello va a presentar su demostración a través de un caso de un psicoanalista discípulo de Sándor Ferenczi, de la Escuela Psicoanalítica de Budapest, llamado Joseph Harlan. Según la presentación clínica que hace ese psicoanalista, va a ubicar como la pregunta fundamental en toda histeria masculina la pregunta acerca de la procreación. La pregunta se formula en términos de ¿soy capaz de procrear o no lo soy? ¿Soy capaz de procrear o no lo soy? ¿Soy o no capaz de procrear? De esa manera, Lacan intenta puntualizar diferentes categorizaciones o formulaciones de la pregunta histérica, ya sea que la histeria se desarrolle del lado femenino o del lado masculino. El caso que presenta Lacan de histeria masculina nos muestra desde el vamos que la histeria masculina representa sintomáticamente una mayor complejidad que la histeria femenina. En este caso, que es un caso que Lacan identifica como un síndrome de Cuvade, es decir, un síndrome de incubación o de crianza, esa es la traducción que encontramos para ese término, según la cual podríamos hablar en términos psicológicos de lo que se llamaría un embarazo adolescente en un hombre o en alguien de sexo masculino. El caso Lacan lo menciona y menciona inclusive varios episodios significativos del mismo, pero no profundiza ni en las fuentes ni en los detalles de la publicación, por lo cual se hace un tanto complicado localizar el caso para poder discutirlo con mayor seriedad. No obstante, sí podemos puntualizar algunas cuestiones que son las que nos pueden servir para entender por qué Lacan llega a formular que la pregunta en la histeria masculina tiene que ver con la procreación o con la creación de la vida. Nos dice Lacan que se trata de un hombre que no ha accedido a la paternidad, que ha ido pasando de una serie de trabajos y que en el desempeño de uno de esos trabajos sufre una suerte de traumatismo físico que le genera un daño físico inmediato, pero un daño emocional o de una cierta conmoción de su posición subjetiva debido al resultado que produce en él la intervención médica. Es intervenido en un quirófano y luego encuentra
como sentencia, como sanción del otro ubicado en el lugar médico, que no encuentra la forma de diagnosticarlo, plantea el médico que no encuentra la forma de diagnosticarlo y que sería más fácil desarrollar un diagnóstico o entender por qué no puede diagnosticarlo si se tratara del caso de una mujer. A partir de ahí se produce una serie de episodios que van conmocionando la posición subjetiva de ese paciente y empieza a manifestar un síntoma conversivo de dolor, de diferentes formas de dolor abdominal, al costado o debajo de las costillas, por lo cual Lacan sugiere, releyendo el caso de Joseph Harlan, que se trata de una suerte de metaforización de la posición procreativa de las mujeres en o a nivel del inconsciente de este caso de histeria masculina. Bueno, por último, y como para darle al desarrollo de estas preguntas la continuidad que el mismo Lacan va presentando a lo largo de la clase, Lacan llega a formular algo de lo que vamos a ver luego cuando veamos la neurosis obsesiva. Llega a decir que así como en la histeria femenina la pregunta es acerca de cómo ubicarse respecto de la posición femenina, de cómo ser una mujer, posición para la cual en el gran otro del lenguaje no hay un significante. En el caso de la histeria masculina, la pregunta se orienta en torno a cómo crear vida o cómo se produce la vida o cómo se explica desde lo simbólico que se pueda crear la vida. Lacan asevera allí que no hay ninguna forma de explicar simbólicamente la creación de la vida, así como tampoco se puede explicar por qué es necesario que algunos mueran para que otros vivan. Y allí es donde introduce la formulación o la modalidad obsesiva de la pregunta neurótica fundamental para los neuróticos obsesivos, que es acerca de la muerte. Digamos que tiene sus diferentes avatares y que en todo caso vamos a ver de manera más profunda o puntualizada cuando veamos las unidades correspondientes a la neurosis obsesiva. Bueno, espero haber sido lo más claro posible y bueno, continuaremos viéndonos a través de estos medios o en el aula virtual o en alguno de los vivos que realizamos los profesores durante los días viernes. Espero que estén bien, cuídense, hasta la próxima.